Hola, mi nombre es Marina Sierra y he creado este espacio especialmente para nosotras, las mujeres que somos mamás solteras. Y quiero contarte un poquito acerca de mi vida, de siendo mamá soltera, el cómo es que llevamos el proceso, porque yo, que soy mamá soltera, sé que es un tema pesado, no es complicado. Sé que a lo mejor para algunas es complicado, es difícil, pero quiero contarte mi historia para que más adelante tú me cuentes tu historia y crear este espacio especialmente para nosotras, que sé que muchas veces no tenemos con quién platicar, no tenemos en dónde desahogarnos y a veces nos sentimos acorraladas, nos sentimos presionadas, nos sentimos estresadas, y quiero crear este espacio precisamente para nosotras, para poder contar nuestras vivencias y nuestras experiencias como mamás solteras. Cuéntame tú cómo es que saliste adelante, cómo es que tomaste esa fuerza y decidiste salir adelante siendo una mamá soltera. Sé que muchas desde el inicio no pensamos y no creemos y obviamente no buscamos el ser mamás solteras. Que ojo, yo sé que hay muchas mujeres que quieren ser mamás solteras porque buscan el tener una inseminación artificial y todo eso. Pero quiero compartir este espacio precisamente para nosotras porque sé que se juzga mucho, se habla mucho de el por qué somos mamás solteras, y somos mamás solteras porque o estamos locas o no nos aguantaron o somos tóxicas, y no siempre es así el tema. Y yo solamente quiero recalcar y quiero expresar el que no puedes juzgar una historia o a una persona, más bien a una persona, a una mujer, a una mamá soltera, solamente por el hecho de que tú ves que es una mamá soltera. Porque para todo esto siempre hay una historia detrás. Entonces, te vengo a contar un poco de mi historia, porque yo quiero que tú también te abras conmigo, que tengas esa confianza de poder expresarlo y de poder decirlo y de decir, soy una mamá luchona porque salí adelante y porque sigo aquí y no me derrumbé. Quiero darle esa fortaleza a muchas de las mujeres que somos mamás solteras, que obviamente cuando estamos embarazadas nuestras hormonas son excesivamente locas, ahí sí, tienen las emociones al millón y es un proceso muy, muy difícil, un proceso frustrante. Te cuento un poquito de mí. Cuando yo me enteré que iba a ser mamá, obviamente con la persona con la que yo estaba, pues no siempre fue el no voy a estar. Obviamente mi hijo tiene un procreador o un no quiero decir papá porque realmente no es papá, pero al final es la palabra correcta. Mi hijo obviamente tiene un papá. Sí fue consensuado, obviamente. Entre los dos decidimos tener al niño. Y cuando yo me entero de que estoy embarazada, obviamente le avisé. Yo soy de la ciudad de Monterrey, él vive en la Ciudad de México. Entonces, cuando le digo, fue sorpresivo para los dos, obviamente. Quiero decir que mi hijo se brincó los anticonceptivos habidos y por haber, y fui una persona responsable porque obviamente en ese momento y con esa persona pues obviamente no se buscó ese bebé, pero mi hijo está aquí, gracias a Dios, bendito Dios, y jamás me voy a arrepentir de haber tomado esta decisión. Pero bueno, eso es aparte. Cuando yo le digo que vamos a ser papás, lo hablamos, lo platicamos. Yo fui muy honesta con él. Yo le pregunté si él quería formar parte de nuestra vida, si él quería estar con nosotros, porque pues obviamente fue muy sorpresivo para los dos, obviamente no estaba planeado, y yo fui directa con él y yo le dije, voy a entender que tú me digas que no quieres estar con nosotros, porque al final, lo vuelvo a decir, fue algo sorpresivo para ambos. Yo desde muy joven yo quería ser mamá,
yo anteriormente ya había tenido una pérdida. Entonces es algo que, para las que hemos pasado por esto, es algo muy difícil. Es algo muy difícil el tener el sentimiento, el querer ser mamá, el enterarte que vas a ser mamá y brincar de felicidad y obviamente estar muy contenta, y después pues no ser así, ¿no? Las que hemos pasado por este proceso, el de tener una pérdida, me van a entender un poco, porque es algo muy doloroso, y más cuando es algo que tú anhelabas, ¿no? Entonces obviamente pasan muchas cosas con tu pareja cuando tienes esa pérdida. Es como que es algo muy frustrante, y hay cicatrices, y hay cosas, y pasan cosas que ya no vuelven a ser como antes, y ya no vuelves a tener esa conexión con esa persona. Entonces, cuando yo me entero de que estoy embarazada, que esto obviamente ya pasó años después, obviamente mi hijo no estaba planeado, no era algo que yo buscaba, porque cuando tienes una pérdida de algo tan anhelado, tienes ese miedo de volver a pasar y de volver a sufrir por algo tan tormentoso, por algo tan fuerte para una como mujer. Cuando me entero de que estoy embarazada, obviamente fui la mujer más feliz. Yo honestamente, desde que me enteré que iba a ser mamá, yo fui la mujer más feliz. Me emocioné demasiado. Tanto que ese día en la noche, una de las primeras personas en enterarse fue mi mamá, porque literalmente corrí a su casa para enseñarle la prueba de embarazo. Tenía muy poco, pero mi felicidad fue mayor. Obviamente en esa semana me esperé a hacerme la prueba de sangre, porque primero fue la casera, la que es digital, y pues ahí me venía cuánto tiempo tenía de embarazo, y tenía 3 semanas, era lo que me marcaba. Me esperé una semana más y me hice la prueba de sangre, y pues la prueba de sangre ya lo corroboró. Me quería esperar a que saliera la prueba de sangre positivo para poder avisarle al susodicho, pues al papá, al cacas, como le quieras llamar. Y lo hablamos, y la verdad es que su respuesta fue muy positiva. Yo pensé que pues obviamente no, porque pues no teníamos como nada serio, nada formal, porque pues al inicio simplemente fue como una atracción física. Sí se me declaró, pero pues él estaba en la Ciudad de México y yo estaba en Monterrey, y pues aunque ambos dijimos que sí, pues obviamente sabíamos que eso no iba a funcionar. Pero se lo agradezco tanto a Dios, porque ahorita, bueno, más adelante les contaré eso. Sigo con el tema de cuando me enteré que estaba embarazada. Yo fui muy honesta con él, y yo le dije, yo voy a entender que tú me digas que no quieres ser parte de, porque para esto él es un hombre divorciado ya 2 veces, y tiene 4 hijos contando el mío, de diferente mamá. Bueno, punto y aparte. Obviamente cuando yo estuve con él, para ser honesta, no conocía su historia. ¿Por qué? Porque pues en un inicio fue atracción física nada más. O sea, yo no pensaba ni decía me voy a casar con él y quiero que él sea el papá de mis hijos. No, pero el de arriba es el que decide y el que dispone. Entonces, ni modo. Hay que hacerle frente a nuestras consecuencias, porque en el momento que tú decides tener intimidad con una persona, sabes que puede suceder esto. Y más porque sí nos cuidamos. Y mi hijo próximamente, si Dios me lo permite y me lo concede, va a cumplir 3 años, mi precioso. Volvemos para atrás otra vez. Entonces, yo fui muy honesta con él, y yo le dije, yo voy a entender que tú me digas que no quieres ser parte de nuestra vida, porque esto es algo sorpresivo y yo quiero tener a este bebé. Él me preguntó que si yo, obviamente me dijo, te voy a hacer la pregunta del millón, y me dijo, ¿lo quieres tener? Y le dije, claro que lo voy a tener.
claro que lo quiero tener, porque yo ya había sufrido una pérdida y yo no podía jugar con el destino de Dios de esa manera de decir no, simplemente porque no era el hombre que yo había elegido o había escogido. En ese entonces es cuando me di cuenta que realmente las cosas no suceden ni pasan cuando uno quiere, sino cuando tienen que pasar. Y los hijos llegan cuando tienen que llegar. Entonces decidí obviamente tener a mi hijo. Hablamos y me dijo que íbamos a hacer las cosas bien y que nos íbamos a casar. Él se iba a venir a vivir a Monterrey, iba a acomodar y arreglar sus cosas y después se iba a venir para Monterrey. Cuando yo tenía, para esto quedamos ya todo súper bien y íbamos a seguir adelante con nuestros temas. Todo iba muy bien hasta ahí. Cuando cumplo los 3 meses de embarazo, nos estábamos esperando a cumplir los 3 meses de embarazo para poderles confirmar a la familia, puesto que, como lo dije, yo ya había tenido una pérdida anteriormente y yo no quería volver a pasar por eso. La única que sabía en ese entonces era mi mamá, y porque pues mi emoción y mi efusión fue demasiado. Aún así no se le comentó absolutamente a nadie hasta que yo cumplí los 3 meses. Cuando yo cumplí los 3 meses, ahí se les dio la noticia a los familiares, tanto a su familia como al resto de mi familia. Y él incluso vino a Monterrey a presentarse con la familia, a decir: yo soy el papá del niño, yo me voy a casar con su hija, y todas las cosas bien como se supone que debe de ser una relación formal, ¿no? Para esto pasa todo eso, hasta ahí todo estaba perfecto. Teníamos de vez en cuando discusiones, obviamente pues él estando en la Ciudad de México y pues yo aquí en Monterrey, pues la verdad como que las cosas no estaban bien. Yo soy muy chillona, tengo los sentimientos, tengo un corazón de pollo, tengo un carácter demasiado exageradamente fuerte, pero así como tengo ese carácter de fuerte, también soy muy chillona, muy. Entonces, obviamente mis emociones y mis sentimientos estaban de: yo quiero que pues él estuviera conmigo, que me sobara mi pancita, que estuviera conmigo, porque la verdad es que todo el embarazo la pasé pésimo. Yo mi embarazo no lo disfruté, contando que me daban los ascos terribles, porque hasta el agua me daba asco. Incluso cuando él llegó, él me daba asco. No sabía que podía suceder eso, pero sí sucedió. Y después él se regresa, obviamente, a la Ciudad de México, porque pues él tenía que arreglar muchas cosas. Y cuando yo estaba acá, y todos los días hablábamos, casi todo, no todo el día, pero pues sí estaba al pendiente, la verdad, tengo que aceptar que sí estaba al pendiente de mí los primeros 3 meses. Cuando cumplo los 4 meses, yo viajo a la Ciudad de México. Yo tengo familia en la Ciudad de México. Para esto, cuando yo vuelo a la Ciudad de México, obviamente yo me quedaba en su casa, porque pues lo que yo quería era estar con él, estar con el papá de mi hijo, y pues disfrutar esa etapa, que sabemos que es una etapa muy bonita. Quieres disfrutarlo al millón, que te consientan, que esté ahí chiqueándote, porque hay muchas mujeres que pasan un embarazo maravilloso desde el que yo no tuve ascos, todo el tiempo estuvo perfecto. Yo no, yo desde el día que me enteré que estaba embarazada, o sea, fueron ascos tras ascos, horrible, horrible. Yo no podía comer nada, no podía oler nada. Y aparte, pues cuando ya pasó todo esto, el punto al que ya voy, de que pues me enteré que iba a ser mamá soltera, obviamente los sentimientos estaban al millón. Yo lloraba todo el tiempo, yo me estresaba, yo me enojé con Dios mucho tiempo, porque yo decía: ¿por qué? ¿Por qué si yo deseaba ser mamá? ¿Por qué si yo quise hacer las cosas bien? Porque yo me quería casar, yo quería estar con el papá de mis hijos, yo quería disfrutar todo eso. ¿Por qué tenía que haber sido así? Pero bueno, ahorita vamos para allá. Viajo a la Ciudad de México, yo ya tenía 4 meses, iba a cumplir 4 meses de embarazo. Ya se me sentía mi bolita, como cuando traes ahí un atorado. Y
yo me quedaba en su casa, él vivía solo y me enteré de muchas cosas. Me enteré obviamente que el hombre me estaba haciendo infiel, me estaba poniendo los cuernos. En un momento quise ser como, ok, él tiene muchos años estando solo y de repente llego yo y llega esto de sorpresa y pues lo puedo entender, ¿no? El que de repente pues de repente ya vamos a ser marido y mujer y vamos a tener un hijo. Esto aclarando otra vez. Esto sin yo saber toda la historia que él tenía detrás. O sea, realmente la persona que él era, que él es todavía. Me entero de que pues estaba haciendo otras cosas con otras personas. Para esto, antes de yo hacer un pancho completamente, yo le pregunté, porque me encontré unos cabellos en el baño rojos, que yo tengo el cabello súper negro, igual que mi conciencia. Entonces me encontré unos cabellos rojos y antes de hacer la de PEX, yo le pregunté y le dije, ¿alguien te viene a ayudar a limpiar tu casa? No, chiquita, yo limpio. ¿Por qué? Nada más. Oye, ¿y ha venido tu mamá, tu hermana, alguien a tu casa? No ha venido nadie. ¿Por qué, chiquita? Entonces, agarro los cabellos, los pongo en un pedazo de papel blanco, porque era papel del baño, y le dije, porque esto no es mío. Y claro, estás loca, estás viendo cosas donde no es, y ya sabe, ¿no? O sea, la tóxica, alucinada, siempre es una siempre tiene la culpa de todo. Si tuvieron un problema, fue tu culpa. Si te embarazaste, fue tu culpa. Si tuviste el hijo, fue tu decisión. Nosotras somos las culpables, siempre. Pero bueno, entonces ese día, pues obviamente, eso para empezar fue la noche antes de dormir, porque pues yo, obviamente una mamá, una que va a ser mamá, vas al baño cada 5 minutos, y eso me sucedió, pero realmente en la forma que yo me enteré, o sea, fue señal divina, se los juro, señal divina, porque yo no busqué nada. Cuando yo era más joven, cuando estás en la prepa y eso, sí eres una mujer celosa, pero conforme van pasando los años, o al menos en mi caso hablo por mí, conforme van pasando los años, realmente te vas dando cuenta que no puedes estar peleando por un hombre. Más bien no puedes estar peleando por nadie. O sea, cuando la persona quiere estar contigo, está contigo. No tienes que cuidarle absolutamente nada. Es como cuando dicen, o sea, cuando tú amansas al caballo, aprendes a soltarle la rienda sin que el caballo se vaya y se desbalague y se vaya a otros potreros o no sé, o sea, no tienes que estar haciendo nada de eso. Entonces yo siempre lo he dicho, la persona que quiera estar contigo va a estar contigo, no tienes que cuidarle nada. Entonces yo no era una persona, bueno, no soy yo no soy una persona de revisar el teléfono, de checar esas cosas. La verdad es que no, realmente no tienes esa necesidad. Y si tú eres una mujer que hace eso, entonces no tienes nada que hacer ahí, porque eso habla más de la inseguridad de tenerle que estar cuidando algo al pelado o al fulano. No tienes que hacer eso. Pero en este caso literalmente fue una señal divina. O sea, yo me tenía que enterar. Cuando pasa eso, entonces sí me puse a buscar, porque dije, si aquí hay algo, va a salir algo. Y dicho y hecho, y efectivamente. Me puse a buscar porque obviamente en la noche la pasé de la fregada, no dormí, me la pasé súper mal. Él se fue a trabajar muy temprano. En la tarde me iba a regresar a casa de mi tía porque yo tengo familia allá. Y cuando él se fue, pues obviamente fue donde yo dije, si hay algo va a salir y algo voy a encontrar. Y efectivamente encontré
pues obviamente muchas cosas. Que al momento que él llegó obviamente lo encaré y pues obviamente me lo negó todo. O sea, nunca te van a aceptar nada. Entonces ahí fue donde terminó todo. Entonces después yo embarazada, o sea, yo me regresé a la ciudad de Monterrey, me quedé unos días allá. Obviamente no me volvió a buscar, no volvimos a hablar. Yo le mandé un mensaje, obviamente, el de decirle de, pues que qué onda, ¿no? Lo que había sucedido, cómo había pasado y todo eso. Y pues obviamente me mandó muy lejos porque yo estuve mal, porque yo busqué, porque yo encontré algo que no debía encontrar. Porque como yo encontré esas cosas, como encontré que me había sido infiel y todo, pues yo tuve la culpa. Entonces yo tuve la culpa de que me pusiera los cuernos y de que me hubiera dejado embarazada. Entonces cuando yo me regreso a la ciudad de Monterrey, yo dije, al rato se calma esto, al rato hablamos, tenemos que hablar porque pues ya no somos él y yo nada más, ya hay una tercera persona. Y yo dije, tenemos que hablar más adelante. Yo la verdad estaba en la mejor disposición porque la verdad es que mi mamá me dice que soy una tonta, o sea, por así decirlo, pero pues es que sí, o sea, más claro que el agua, pues nada, ¿no? No me volvió a hablar, no volvimos a hablar para nada. Todo el embarazo la pasé sola. La pasé muy mal. Nunca fue para mandarme un mensaje para preguntarme si estaba bien, si el embarazo iba bien. Nunca nada. Para esto, antes de que salgan, porque sé que van a salir muchos hombres a funar, pero para esto, él y yo decidimos esto juntos. Lo decidimos juntos. Si él me hubiera dicho que no, entonces está bien. Yo desde que él me dijo que no, yo hubiera asumido todo, que aún así he asumido todo hasta la fecha sola. Entonces, nunca me volvió a escribir, nunca volvimos a hablar. Él sabía, él sabía la fecha que estaba programada, porque con quien yo hablaba era con su mamá y con su hermana en aquel entonces. A los 6 meses yo tuve contracciones, no era amenaza de aborto, pero tuve un embarazo delicado. A los 6 meses pues me fui al hospital porque tuve contracciones y pues nada, me mandaron a casa, me controlaban las contracciones y me mandaron a casa. A los 7 meses y medio volví a tener contracciones y ya eran más fuertes, entonces me dejaban internada para ver por qué estaba yo teniendo estas contracciones, o sea que se debía, pues había que cuidar el embarazo. En ese entonces sí me mandaron a casa ya con reposo y sin hacer absolutamente nada más que bañarme. Entonces yo mi embarazo realmente lo pasé mal, emocionalmente y pues físicamente también no la pasé bien. Era mucho estrés, era mucha angustia, la verdad es que también fue muchísima tristeza pues todo lo que estaba pasando. Quiero decirles que mi historia no la voy a poder terminar en les voy a terminar de contar mi historia en otro siguiente podcast de mamás luchonas. Les comparto esta historia porque al igual que tú y al igual que muchas y al igual que muchos también, porque en este caso también ya no solo somos mamás solteras, también conozco hombres que son papás luchones, pero desafortunadamente somos más la mayoría y la cantidad de mujeres. Pero quiero compartir este espacio lo estoy creando para nosotras, para que tú vengas y me cuentes tu historia y poder ser más solidarias con nosotras y poder decirte, no estás sola, sí se puede salir adelante, sí podemos criar a un hijo o a nuestros hijos solas, sí se puede. Hay fuerzas, hay energía y el poder de mamá es extraordinario, es muy fuerte. Entonces,
yo comparto este espacio precisamente porque yo fui una de ellas, porque yo pasé un embarazo muy difícil y realmente nunca me imaginé, nunca pensé llegar a estar en este lugar. Yo quería casarme, yo quería tener a mi familia, pero el destino, Dios, el universo son muy sabios. Y no me arrepiento para nada de haber tomado la decisión de tener a mi hijo, porque mi hijo es lo más bello, lo más puro, es mi vida, es realmente mi motor de vida. Y precisamente por esto yo quiero que tú me compartas tu historia. Yo te voy a dejar mis datos, te voy a dejar los links y te voy a dejar mis redes sociales para que tú me puedas compartir tu historia. Y en base a esto, a que somos mamás luchonas, las que me lleguen a mandar una historia y el saber que son mamás luchonas de a lo mejor más de bajos recursos, que no tengas el apoyo de alguien, yo te voy a ayudar. Quisiera poder ayudarte, a lo mejor no con mucho, pero lo más básico me encantaría que me pudieran mandar y compartir sus historias y hacer este espacio y esta cadena para nosotras, y de que te sientas más segura y poder tener esa fuerza de seguir adelante, de levantar la cabeza y de no sentirte mal porque eres una mamá luchona, porque eres una mamá soltera. Claro que no, señores, somos guerreras, somos fregonas y claro que podemos, y que la gente y el mundo hablen y arda, que arda Troya. Quiero que me manden sus historias, compárteme tu historia. Yo te voy a seguir contando mi historia, porque mi historia es demasiado larga también. Y quiero poder expresar también esto contigo, porque sé que muchas veces lo guardamos y eso es también una frustración que cargamos, que se va creando como una bola de nieve. Entonces, yo te voy a seguir contando mi historia. Quiero que tú me compartas la tuya y que nos la puedas compartir aquí a nosotras. Y recuerden, mujeres, podemos. Somos mamás luchonas. Y en la próxima, me cuentas tu historia. Besos para todas y para algunos papás luchones. Y para los papás luchones también. Mándenme su historia. Yo los voy a seguir viendo. Y gracias por compartir este espacio conmigo y por escucharme y quedarte aquí conmigo. Besos, mamás luchonas. Bye bye.